Bienvenidos una semana más al taller. Os voy a ser muy sincero, mi plan era terminar el E100 hoy mismo. Quería que este fuera el vídeo final del montaje, pero el modelo ha dicho que no. He avanzado muchísimo. La mole ya tiene su forma casi definitiva. A simple vista parece que no falta nada, pero los que hacéis maquetas sabéis cómo va esto. Ese último empujón a veces es el que más tiempo lleva. No está terminado todavía, pero no quería dejaros sin que veáis los avances. Hoy nos vamos a centrar en esos detalles. Vamos a ver cómo hemos resuelto los últimos retos del chasis y la torre. Dicen que el diablo está en los detalles y la torre del E100 es la prueba de ello. En teoría la dejamos terminada en el vídeo anterior, pero al revisarla con ojo crítico, 3 puntos pedían una intervención urgente. Primero, el repaso general a las soldaduras. Habían quedado algunos cordones pendientes, especialmente los más finos. He vuelto a la masilla epoxi para completar esas uniones donde la escala no permite un cordón bruto, sino algo mucho más sutil y técnico. Segundo, el protector cónico del periscopio. Como os comenté, el plástico de 30 años me jugó una mala pasada y se quebró al abrir el agujero. Lo he restaurado por completo, siguiendo el patrón del diseño que estaba pensado para aplicar a los King Tiger y que no se aplicó. Por último, la portezuela de escape y recarga. He adaptado una pieza sobrante de un King Tiger de Hobby Boss, pero para darle el toque definitivo he tenido que fabricar el protector de los resortes. Se trata de esa pieza semicilíndrica que protege el mecanismo de apertura. La he hecho de forma artesanal usando una lámina de metal curvada a medida. Es un detalle que no tenía el kit, pero que aporta una robustez visual. Pasamos ahora al verdadero protagonista de este vídeo, el casco. Aunque todavía me quedan algunos remates en la zona de detalles y las uniones más finas, el trabajo grueso ya está hecho. Para mantener la coherencia en una mole de este tamaño, he seguido una jerarquía de grosores. Me he guiado por las marcas del propio kit de Dragon. 1 milímetro para las uniones estructurales más masivas y 0,6 para el resto de las planchas y detalles secundarios. He mantenido el mismo criterio que establecimos en la torre para que el conjunto sea armonioso. En los canales paralelos al suelo he aplicado cordones longitudinales. En las uniones verticales o inclinadas he buscado esa textura característica en U. Sin embargo, he hecho una excepción con los planos horizontales de la plancha superior. Ahí también he usado la textura en U. ¿Por qué? Porque visualmente rompe la monotonía de la pieza y le da ese aspecto de haber sido ensamblado en una factoría con prisas al final de la guerra. Si os fijáis en el frontal del casco, a ambos lados, he añadido 2 piezas que brillan por su ausencia en el kit de Dragón. Son esos soportes alargados que, según la lógica del diseño de estos tanques pesados, supongo que se utilizaban para fijar los guardabarros delanteros. Como el kit no los trae, me ha tocado fabricarlas desde cero. He usado tiras de estireno, un plástico blanco que se puede pegar con el pegamento de maqueta, y para darles realismo no basta con pegar la tira, hay que representar los puntos de anclaje. He taladrado una serie de agujeros pequeños de 1 milímetro y de 1,5 equidistantes que simulan donde irán los pernos o los tornillos de sujeción. Es un trabajo de precisión, he tenido que ajustar la caída y el ángulo para que coincidan perfectamente con la inclinación del glacis. Aunque parezcan piezas menores, estos detalles de Scratch Build, al final, cuando el modelo está pintado, dan una sombra y un relieve que el kit original simplemente no podía ofrecer. Llegamos a uno de esos puntos donde el kit original de Dragón flaqueaba bastante. El faro Bosch. La propuesta de la maqueta era un soporte de fotograbado que sinceramente no me convencía. A ser una lámina plana de metal, carecía del cuerpo y la escala necesarios para un tanque tan masivo. Para corregirlo he hecho una pequeña intervención quirúrgica. La base. He descartado el fotograbado y he fabricado una nueva plancha de soporte, usando estireno. Esto le da una base mucho más sólida
y realista sobre el blindaje. El faro. He recurrido a mi caja de repuestos y he rescatado el faro de un Panzer III de Academy. Tiene una definición y un volumen muy superiores al que traía el kit. Pero el verdadero realismo está en el sistema eléctrico. Para el cable he utilizado hilo de plomo de 0,6 milímetros. Su maleabilidad es perfecta para representar la caída del conducto sobre el chasis. Y fijaos en el punto de entrada del cable. He eliminado el tetón de plástico del kit y lo he sustituido por uno fabricado por mí. Lo he hecho aprovechando un trozo de grapa de una maqueta, tallándolo y torneándolo a cuchilla hasta darle la forma exacta. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de plástico sobrante y paciencia. Seguimos mejorando el frontal y esta vez nos toca hablar de la zona de visión y acceso. Las piezas que traía el kit de Dragón no estaban a la altura, así que he optado por una solución de trasplante. Tanto las escotillas del conductor y radiooperador como el protector del periscopio los he tomado prestados de un King Tiger de Hobby Boss. He tenido que adaptar los agujeros del casco original de Dragón para que estas nuevas piezas se encajaran perfectamente. El periscopio en sí lo he fabricado totalmente desde cero para que se ajuste con precisión al nuevo protector. Hay un detalle técnico que me llama mucho la atención. El operador de radio no tiene periscopio. Normalmente en los carros alemanes este tripulante también operaba la ametralladora frontal y necesitaba un visor, pero como en el E100 no existe esa ametralladora y su Kugelblende, parece que se prescindió del periscopio. He querido respetar esa curiosidad histórica en el montaje. Por cierto, si veis las escotillas algo desnudas es porque todavía no le he puesto las asas. Las fabricaré más adelante usando cable de cobre para conseguir una escala mucho más fina y realista que las que vienen en los moldes de plástico. Nos movemos a la parte trasera, concretamente al techo del motor. Esta zona ha sido un auténtico reto de reconstrucción, no solo por el detalle que quería añadir, sino por la mala calidad del material original. Como os comenté, el plástico de este kit tiene 30 años y está extremadamente quebradizo. Al manipular esta zona, prácticamente todos los ganchos de izado, los puntos para las grúas de mantenimiento, se partieron. He tenido que eliminarlos por completo y reconstruirlos uno a uno desde cero. Ahora tienen una definición mucho más limpia y sobre todo la resistencia necesaria para aguantar la fase de pintura. Para elevar el realismo de las piezas de fundición he trabajado las cúpulas del acceso al motor. Les he aplicado masilla gris de tamilla a toquecitos para crear esa rugosidad característica del acero fundido, eliminando el aspecto liso del plástico. He sustituido el asa de la portezuela por una fabricada con alambre, consiguiendo un grosor mucho más acorde a la escala. Por último, he realizado un cambio importante en la parte posterior del techo. He eliminado un detalle del kit de Dragón que me parecía poco acertado y lo he sustituido por un tapón de rosca rescatado de un Panther de Italeri. ¿Por qué un tapón de rosca aquí? Desde un punto de vista de combate no tiene mucho sentido. Un enemigo podría desenroscarlo y sabotear el depósito de combustible o aceite. Pero si tratamos al E100 como lo que es, un prototipo, ese detalle cobra todo el sentido del mundo. Es un vehículo experimental. Los ingenieros necesitan accesos rápidos y sencillos para medir niveles y probar fluidos. Estos son los detalles que me gusta cuidar. Cada pieza añadida cuenta una historia coherente sobre el tanque que estamos construyendo. Dejamos el techo del motor y bajamos a la plancha trasera. Como podéis ver, he retirado los tubos de escape. No os preocupéis, ellos serán los protagonistas absolutos del próximo episodio, pero necesitaba despejar la zona para enfrentarme al mayor problema de encaje de toda la maqueta. Este kit tenía una grieta enorme que recorría el casco de lado a lado. Era un fallo de diseño en la unión de la pieza trasera con la plancha superior. Un hueco tan grande que no
no se podía ignorar. Para solucionarlo he tenido que aplicar una técnica de saneado intensivo. He rellenado toda la unión con masilla gris de Tamiya. Después me ha tocado una sesión maratoniana de mucha lija hasta dejar la superficie completamente nivelada. Es un trabajo tedioso y que no luce mucho, pero es vital. Si dejas esa grieta ahí, por muy bien que pintes el tanque, se va a ver de juguete. Ahora la transición entre las piezas es sólida y continua, como si fuera un único bloque de acero blindado. Bueno, pues hasta aquí llegamos con los avances hoy. Como habéis podido ver, este E100 de dragón es una base agradecida que exige meterle mano sin miedo. Si algo me ha quedado claro en esta sesión es la importancia de no tirar nunca nada. El King Tiger de Hobby Boss y el Panzer III de Academy han sido los verdaderos salvavidas de este proyecto. Gracias a sus piezas sobrantes, esas escotillas, el protector del periscopio, el faro Bosch, hemos conseguido elevar el nivel de detalle de una maqueta que por sí sola se quedaba un poco pobre y plana. Es el poder de usar lo mejor de cada casa para crear una pieza única. Nos quedamos a las puertas de terminar el montaje. En el siguiente vídeo espero finiquitar las modificaciones que quedan, incluyendo los escapes que hoy hemos quitado, y dejar al gigante totalmente listo para la fase de pintura. Si os gusta este tipo de modelismo de pico y pala, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribíos al canal para no perderos el desenlace. Activar la campanita para que YouTube os avise en cuanto suba el próximo avance. Dejadme un comentario. ¿Qué os parece el detalle del tapón del prototipo? ¿Habríais hecho lo mismo? Si queréis apoyar el canal de forma directa, tenéis el botón de super gracias. O podéis haceros mecenas. Recordad que los mecenas tenéis acceso a directos exclusivos, mesas de trabajo donde charlamos de técnica y por supuesto ese descuento especial en Carmina Hobbies para vuestras próximas maquetas. Para terminar, un agradecimiento de corazón a todos los que hacéis posible que este canal siga creciendo. Muchas gracias a todos los mecenas por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo episodio y ¡feliz modelismo!